La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos el gusto de poder conversar la mañana de hoy con el doctor Sergio Aguayo Quesada. Es pues académico, columnista, politólogo, promotor mexicano de derechos humanos, de la democracia, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, profesor invitado en 2015 desde 2015 en la Universidad de Harvard, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y usted reconoce su voz y por supuesto reconocemos la autoridad que tiene en materia de el tema de esta investigación que se ha hecho y que recién se ha conocido en el desamparo, los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila. Doctor Sergio Aguayo, le saludamos Juan Ceballos Aspe y una servidora Marcela Pámanes y le agradecemos que nos tome la llamada y que podamos conocer a través de su voz cuáles son las conclusiones de esta investigación y bueno, nosotros que hemos tenido tan de cerca a los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, porque creo que una diferencia importante entre San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila, es que en San Fernando estaban los cuerpos, en Allende están apenas los restos óseos que todavía no se pueden configurar y todavía no pueden recibir esta investigación científica para poder establecer a quienes pertenecen esos restos. Entonces, pues muy importante para nosotros en Coahuila, Patrocinio está muy cerca, también Allende, Coahuila está muy cerca y todavía los resabios de esta violencia siguen estando presentes. Bienvenido, doctor. Marcela, gracias. Buenos días, Juan. Buenos días. Bueno, pues si tuviéramos que exigir una conclusión, podría definirse que esta investigación arroja tal, es decir, ¿tenemos una gran conclusión o son pequeñas conclusiones de todo un entramado de lo que significa el desamparo, la violación de los derechos humanos, la vulnerabilidad de las víctimas y sus familias? Mire, son la investigación que aclaro se concentró en Allende, no revisamos otros casos, pero sí deja varias conclusiones generales. Las voy a enumerar brevemente, ya dijo algunas Marcela. La primera, que durante ese periodo que estudiamos, el municipio de Allende estuvo bajo el control absoluto de los Zetas. Segundo, que lo que sucedió en Allende, en donde registramos 42 desaparecidos, es solo la puerta de entrada a un problema regional mucho más complejo. Es decir, suponemos que hubo bastantes más desaparecidos en otros municipios. Desconocemos el número porque no lo hemos investigado. Tercero, que el gobierno del estado y la federación fueron indiferentes hacia las víctimas, a los familiares de las víctimas, y estamos hablando de desaparecidos porque en sentido estricto no existe evidencia de que hayan sido ejecutados. Simplemente no están, y no sabemos qué sucedió, en parte porque no han sido atendidas las víctimas. A partir de ahí se puede sacar una gran conclusión, o dos grandes conclusiones, diría. La primera es que los municipios han sido el portón de entrada del crimen organizado al Estado mexicano, al Estado y a la sociedad mexicana. Es el eslabón más débil de la cadena. La segunda conclusión es que el entramado institucional encargado de proteger a las víctimas de la violencia no está funcionando adecuadamente en ninguno de sus niveles y que debe entrar en una fase de reestructuración, porque es inconcebible e inaceptable que un país como México, con tantos presupuestos dedicados a la atención a las víctimas, no tenga mejores resultados.
Y finalmente, en la parte positiva, es que yo destacaría varios aspectos positivos. Me sorprendió, revisando los expedientes judiciales de Allende, la resistencia que hubo. Es decir, la sociedad estaba aterrorizada, justificadamente aterrorizada, pero hubo actos de resistencia. Por ejemplo, los bomberos, hay que reconocerlo, no aceptaron recibir dinero de los Zetas, se negaron. No conocemos por qué los Zetas lo aceptaron. Después que los familiares de las víctimas han sido ejemplares en su búsqueda de los desaparecidos, y gracias a ellos es que ha habido algunas políticas de Estado del Estado de Coahuila que deben reconocerse, aun cuando no han sido suficientes. Ha habido ahí la intención. Y finalmente, que en la medida que el Estado no ha sido capaz, y el Estado lo utilizo como un concepto que engloba a todo ese entramado de instituciones gubernamentales, el Estado no ha sido capaz de atender a las víctimas ni contener la violencia. La sociedad es la que se ha preocupado, y aquí incluyo medios de comunicación que en donde, por cierto, Coahuila han ejercido más la libertad de expresión que Tamaulipas. Medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organismos defensores de derechos humanos que han jugado un papel determinante en Coahuila, y finalmente las universidades o institutos de educación superior, que no como personas, porque yo llegué a Coahuila no como investigador, sino representando un programa de una institución, el Colegio de México, que decidió empezar un programa sobre violencia y paz. En fin, ese sería un resumen de lo mucho que me dejó el acercarme al horror de Allende. Vamos, es terrible lo que sucedió en ese lugar. Sí, todavía hay muchos huecos, hay muchas faltantes en materia de información para poder completar la narrativa de qué fue lo que sucedió en Allende. Y bueno, yo ponía en la mesa estos dos casos que no son tan cercanos, tanto Allende como Patrocinio de los restos óseos, y en Allende simplemente la ausencia que luego sale la autoridad y dice, es que muchos de los que están ausentes se fueron a Estados Unidos. En esta generalización, muchos de los que están ausentes, y es meramente una especulación, porque nadie sabemos si realmente están en Estados Unidos. ¿Hay una puerta que se abre ante una hipótesis de esta naturaleza? ¿Podría ser factible? Mire, primero, en la investigación, para mí el término muchos no existe. Aborrezco a mis estudiantes, les prohíbo que pongan en sus ensayos la palabra muchos. En las ciencias sociales no existe ese término. Existen 5%, 50%, es decir, si el Estado tiene evidencia de que muchos se fueron, pues que diga nombres y cifras, porque la precisión y el rigor en situaciones tan graves es suficiente. Yo puedo decir con base en las declaraciones del expediente, que de los 20 policías que tenía Allende en el 2011, 11 colaboraban más activamente con los Zetas y 9 se resistían. Eso lo puedo decir. No digo muchos estaban con los Zetas. No eran muchos, eran 11. Y en 36 en San Fernando, que eran los policías, de acuerdo a un informe del cónsul de Estados Unidos en Matamoros, 17 de los 36 estaban al servicio de los Zetas. Pero el resto no quiere decir que defendieran a la población. Ni en San Fernando ni en Allende la policía estaba para servir a la población, y esa es la parte profundamente inquietante, y ese es el hecho. Eran los mandaderos de los Zetas, eran los sicarios de los sicarios, eran los empleados que estaban al servicio y los enviaban a recoger la cuota de las trabajadoras sexuales. Una vergüenza que el gobierno del Estado
de aquellos años hubiera permitido que eso sucediera, vamos, es inaceptable. Entiendo que el municipio es libre, pero esos son los huecos. Es decir, Marcela, ya hemos avanzado colectivamente, porque nos apoyamos también en información que rescatamos de medios de comunicación de Coahuila, pero ya sabemos bastante. Yo desconozco lo que está sucediendo en Patrocinio, salvo por las noticias de la prensa, y me parece un horror. Pero en la fase 2, porque vamos a seguir investigando, el objetivo es extender la investigación a otros municipios para tener una visión más completa de lo que sucedió en la región norte del estado de Coahuila como parte de un fenómeno que asoló el noreste de México a lo largo de la frontera y que incluye a Nuevo León y a Tamaulipas. Porque el conocimiento, y ese conocimiento es el que, bueno, ustedes los coahuilenses decidirán de qué manera van a utilizar los resultados de esta investigación que entregamos el domingo pasado. Estamos en conversaciones con la Universidad Autónoma de Coahuila, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para un convenio en el cual la segunda fase de la investigación ya participen investigadores que estén en Coahuila, porque nosotros no queremos ser los capitalinos que van a meterse en los asuntos de los estados, ni podemos, no tenemos la capacidad para hacerlo. El Colegio de México es una institución pequeña. Sí tenemos la capacidad para prolongar la investigación durante el próximo año y coadyuvar en lo que podamos para un objetivo, que este es el punto central de lo que estamos haciendo, ¿no? Es que haya una mejor política de atención a las víctimas y que sepamos lo que sucedió, la violencia que asoló esa parte de México para poderla enfrentar. Uh-huh. Acercarnos a la verdad, no vamos, es decir la verdad. Lo que pasó en todos aquellos años es muy difícil, pero bueno, lo estamos intentando. En fin, creo que me extendí demasiado, ¿no? No, doctor, al contrario. Es un gusto escucharlo. Ahora, dentro de esta historia hay una figura que me parece que estamos dejando de lado, y a propósito de la posible migración de algunas personas en Allende, que es el desplazamiento forzado. Y en ese sentido, pues hay poco documentado, porque luego claro, se explica desde la poca posibilidad de oportunidades de empleos dignos que pudiera haber en los municipios. Claro. ¿Cómo poder entonces hacer la diferencia entre quienes se van por cuestiones de la violencia y quienes se van por una cuestión meramente económica? Oye, usted toca el dedo en uno de los hoyos negros de esta historia, que es Estados Unidos. Uh-huh. El papel que juega Estados Unidos en esta historia, porque miren, no quiero extenderme demasiado, pero sí hay un fenómeno de migración hacia Estados Unidos causada por diferentes causas. Falta de salarios dignos en México y miedo. La pregunta que surge es si estos desplazamientos por la violencia, miedo a la violencia, no daría el justificante para que sean recibidos como asilados o refugiados por Estados Unidos. La mera mención de este término provoca urticaria en Washington y la Cancillería mexicana, porque lo que ni México ni Estados Unidos quieren es reconocer la gravedad de lo que sucede todavía en México, porque ello supondría una oleada de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos. Ese es uno de los problemas. Por tanto, hay un forcejeo en el Departamento de Estado para reducir al máximo la posibilidad de dar asilo
considera asilo a mexicanos que huyen de esa mezcla de falta de oportunidades económicas y violencia. Otra fase otra vertiente de la fase 2 de la investigación es Estados Unidos, que tiene un papel protagónico que no ha sido incorporado, porque después de todo, al menos 2 de los zetas que desencadenan las represalias que llevan a las noches de los desaparecidos de Allende son testigos protegidos de la DEA, que se niega a entregar información al gobierno de Coahuila. Por tanto, es otro hoyo negro que tenemos que explorar, que vamos a explorar. De hecho, ya firmamos un convenio con una institución académica estadounidense para que coadyuven en esta investigación, porque mire, este tipo de trabajos, yo sé que se individualizan en mí, pareciera que yo soy el coordinador que sí, se carga de armar a veces las piezas. El ensayo que ustedes tienen lo escribí yo, pero con la ayuda de un equipo. Solo me hubiera tardado 5 años, 4 años, ¿no? Uh-huh. Que es muchísimo trabajo el que está detrás de eso. Lo mismo tenemos que hacer en Estados Unidos, llegar a convenios con colegas de aquel país para crear programas que nos permitan acercarnos a la verdad. Marcela, Juan, la violencia que padece Coahuila es una violencia binacional. No nace solamente Coahuila, tiene raíces en Estados Unidos. Y esa tal vez sea una conclusión que no mencioné al inicio, pero se la incluyo ahora para añadir a la conversación. Uh-huh. Y finalmente, doctor, la pregunta también sería en relación al papel que juegan las procuradurías, donde, tal pareciera que solamente son las declaraciones y a la profesionalización tan necesaria de la investigación, y que no se quede meramente en la forma, sino vaya al fondo. En algún momento dado, pudiéramos cambiar esta fotografía de lo que significa la investigación en México, en aras de una fotografía que nos dé más claridad sobre los hechos para realmente saber qué pasó. Mira, Marcela, es uno de las carencias, de las deficiencias. Yo aquí le reconozco al gobernador Moreira, hermano del otro Moreira, el que me mandó, lo cual crea una situación ahí media esquizofrénica, pero en fin, así es la vida. Que nos entregara el expediente, que el expediente, le aclaro, no es similar a otros expedientes que he visto en el país. Las procuradurías no buscan la verdad, buscan culpables. Lo único que les interesa es encontrar al que apretó el gatillo para meterlo a la cárcel y decir que ya se resolvió el caso. Y bueno, si a veces tienen que golpear al detenido para que confiese, pues no les importa la confesión. Si uno revisa con cuidado este expediente, es clarísimo que no les interesa la verdad, y además, al no interesarles la verdad, pues se quedan, y además lo que preguntan es insuficiente. Allende aparece como una república independiente, con ningún nexo con el gobierno del Estado, con ningún funcionario del gobierno del Estado, con ningún nexo con gobierno de autoridades federales. Inconcebible. Por supuesto, lo que está demostrado en la investigación es la necesidad de que se transforme la lógica de las procuradurías. Es uno de los lastres para acercarnos a la verdad, a la justicia y a las reparaciones. Uh-huh. Así es. Bueno, doctor, yo sé que este tema es interminable, sobre todo aquí en Coahuila, que estamos tan sensibles. La verdad es que esto de patrocinio, si el país está impresionado, nosotros acá en Coahuila estamos mucho más, sobre todo porque por esta cercanía de casos como el de patrocinio, de casos como el de Allende, que deberíamos de haberlos conocido con más premura, con más claro, exactitud en los tiempos en los que pasaron
pasaron y no nos dimos cuenta. Algo estaba pasando, algo no nos dejaba ver, tal vez nuestra propia violencia de cada uno de los municipios, pero no nos permitía ver lo que estaba sucediendo en otras latitudes del estado. Entonces es muy importante pues que el Colegio de México, que este grupo de investigadores pues nos revele qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando en todo esto que hemos comentado la mañana de hoy, que le hemos oído comentar, doctor, y le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Yo le agradezco a la sociedad coahuilense, a las instituciones, la confianza y el respeto que han mostrado en nuestro trabajo. Realmente, pues, son admirables. Yo espero que nuestra contribución les sirva a ustedes, porque ustedes son los protagonistas, no nosotros. Ustedes están en el terreno a evitar que esto... Primero, a saber exactamente qué pasó. Es requisito indispensable. Sin verdad no hay conciencia y no hay política suficiente. Y que les sirva para evitar que vuelva a suceder. Que así sea, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Marcela, Juan. Hasta luego, gracias.